Marido humilla a su esposa en la fiesta de Navidad frente a la familia. Pero él no imaginaba que fuera capaz de algo que vas a descubrir ahora. Roberto entró en la joyería con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las vitrinas brillaban con anillos, collares y brazaletes que parecían capturar la luz de una manera casi mágica. A su alrededor, otros clientes observaban las piezas con admiración, pero él tenía la mente puesta en un objetivo claro: encontrar el regalo perfecto para Clara. Una dependienta de cabello recogido en un elegante moño se le acercó con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Busco un collar. Algo especial, sofisticado, respondió Roberto, intentando sonar seguro mientras su mirada recorría las vitrinas. La mujer lo guió hacia una sección exclusiva, donde las piezas estaban diseñadas para captar la atención. Roberto señaló un collar de oro blanco con un pequeño colgante de diamante. Era discreto pero elegante, justo lo que imaginaba que Clara apreciaría. «Este es perfecto. ¿Puede envolverlo para regalo?», pidió, evitando hacer contacto visual por demasiado tiempo, como si temiera que alguien pudiera reconocerlo. Mientras la dependienta envolvía el collar en una caja de terciopelo, Roberto sacó su tarjeta de crédito y pensó brevemente en el precio. Era caro, pero Clara lo valía, o al menos eso se decía a sí mismo para justificar el gasto. Sabía que Verónica, su esposa, notaría la transacción cuando revisara el estado de cuenta, pero ya había pensado en una excusa. Inventaría alguna historia sobre un regalo para un cliente importante del trabajo, algo que siempre funcionaba para desviar sus sospechas. Con la caja en la mano, Roberto salió de la joyería y subió a su coche. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Miró el pequeño paquete sobre el asiento del copiloto y sintió una punzada de culpa. Pensó en Verónica y en cómo, en otro tiempo, habría comprado algo así para ella. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando solía sorprenderla con pequeños detalles solo para verla sonreír. Pero ahora las cosas habían cambiado. Clara había llegado a su vida llenándolo de emociones que creía olvidadas. Sacudiendo esos pensamientos, Roberto puso el coche en marcha y se dirigió al departamento de Clara. Durante el trayecto, revisó mentalmente los planes para los días previos a la Navidad. Sabía que tendría que ser cuidadoso para no levantar sospechas, pero Clara estaba exigiendo más tiempo y atención, y él se sentía atrapado entre dos mundos. Cuando llegó al edificio, Clara lo recibió con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido rojo ajustado que realzaba su figura y su cabello caía en cascada sobre sus hombros. Roberto sintió cómo sus dudas se desvanecían al verla. «¿Es eso para mí?», preguntó ella, señalando la pequeña caja en su mano. «Claro que sí», respondió él, extendiéndole el regalo. Clara lo abrió con entusiasmo, dejando escapar un suspiro de admiración al ver el collar. «Es hermoso, Roberto. Sabía que no me decepcionarías». Mientras ella se colocaba el collar frente al espejo, Roberto la observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que cada vez se estaba hundiendo más en una situación complicada, pero no podía evitar sentirse atraído por el encanto de Clara. Ella representaba todo lo que su vida cotidiana con Verónica no era: emoción, pasión y una sensación de libertad que lo hacía sentir vivo. Pasaron la tarde juntos, haciendo planes para el futuro. Clara insistía en que quería pasar más tiempo con él, y Roberto prometía que encontraría la manera. Aunque sabía que estaba caminando sobre hielo delgado, no podía resistirse a la idea de seguir adelante con esta doble vida. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a Verónica en la sala, colocando adornos en el árbol de Navidad junto a sus hijos. La escena era cálida y familiar,
con las luces del árbol parpadeando suavemente y los niños riendo mientras intentaban colgar las esferas en las ramas más altas. Roberto sintió una punzada de culpa al entrar, pero rápidamente adoptó su papel de esposo y padre. «Papá, ven a ayudarme con la estrella», dijo su hija menor, sosteniendo la estrella dorada que iba en la cima del árbol. «Claro, cariño», respondió él, sonriendo mientras la levantaba en brazos para que pudiera colocarla. Verónica lo observaba con una mezcla de amor y cansancio. Había pasado todo el día preparando la casa para las festividades, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Aunque notaba que Roberto estaba más distante últimamente, intentaba convencerse de que era por el trabajo. Decidió no mencionar sus sospechas esa noche. Quería que las fiestas fueran un momento de felicidad para todos. Después de acostar a los niños, Verónica se acercó a Roberto mientras él revisaba su teléfono en el sofá. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, intentando iniciar una conversación. «Cansado, como siempre». «Muchas reuniones», respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. Verónica suspiró, sintiendo cómo la distancia entre ellos crecía cada día. Aunque no podía señalar exactamente qué estaba mal, sabía que algo había cambiado en su relación. Sin embargo, decidió no insistir. Pensó que, tal vez después de las fiestas, podrían reconectar y recuperar lo que habían perdido. Esa noche, mientras Roberto dormía, Verónica se quedó despierta, pensando en cómo habían llegado a este punto. Recordaba los primeros años de su matrimonio, cuando Roberto era atento y cariñoso. Ahora parecía ser un hombre completamente diferente, siempre ocupado y distante. Pero a pesar de todo, Verónica seguía comprometida con su familia y dispuesta a luchar por su matrimonio. Roberto, por su parte, no podía evitar pensar en Clara mientras dormía. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero la emoción de la aventura lo mantenía enganchado. No podía prever que las decisiones que estaba tomando lo llevarían a enfrentar consecuencias que cambiarían su vida para siempre. Verónica despertó temprano, como de costumbre, antes de que el sol comenzara a iluminar la casa. Cada día iniciaba de la misma manera, preparando el desayuno para su familia, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que sus hijos se levantaran. La cocina era su refugio, un espacio donde organizaba mentalmente las tareas del día mientras batía huevos o cortaba fruta. Aunque su vida era rutinaria, Verónica encontraba satisfacción en los pequeños logros diarios. Le gustaba ver cómo sus hijos disfrutaban de las comidas que preparaba con tanto cariño y se sentía orgullosa de mantener el hogar en perfecto estado. Sin embargo, últimamente algo había cambiado. Notaba la ausencia emocional de Roberto, quien pasaba más tiempo fuera de casa y parecía cada vez más distante. Cuando los niños se despertaron, la casa se llenó de risas y conversaciones alegres. Verónica ayudó a su hijo mayor con la mochila de la escuela y revisó que su hija menor llevara todo lo necesario para su clase de arte. Aunque estaba constantemente ocupada con las responsabilidades del hogar, siempre se tomaba el tiempo para hablar con ellos, escuchar sus historias y responder a sus preguntas con paciencia. Después de dejar a los niños en la escuela, Verónica dedicó la mañana a limpiar y organizar la casa. Mientras pasaba el trapeador por la sala, miró el árbol de Navidad que habían decorado en familia. Las luces parpadeaban suavemente y los adornos reflejaban la luz del sol que entraba por las ventanas. Era un símbolo de las fiestas que tanto significaban para ella, una época que siempre había valorado como un momento para unir a la familia. Sin embargo, al observar el árbol, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Aunque los niños estaban emocionados por la Navidad, Roberto parecía indiferente. Las noches en que solían sentarse juntos a planear las celebraciones habían quedado en el pasado. Ahora, él siempre tenía una excusa para no estar en casa, ya fuera el trabajo o reuniones con colegas. Verónica intentaba no pensar demasiado en ello,
atribuyendo su comportamiento al estrés. Siempre había sido comprensiva con Roberto, sabiendo que su trabajo como gerente de ventas podía ser exigente. Sin embargo, una parte de ella comenzaba a cuestionar si realmente era solo eso. Por la tarde, Verónica salió al mercado para comprar algunos ingredientes para la cena. Mientras caminaba entre los puestos, saludaba a los vecinos y conversaba con los vendedores, quienes la conocían desde hacía años. Era querida en la comunidad, conocida por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás. De regreso a casa, se detuvo frente a una vitrina donde exhibían elegantes vestidos de fiesta. Recordó los años en que Roberto solía invitarla a cenas especiales durante la Navidad y cómo solía comprar algo nuevo para esas ocasiones. Sonrió al pensar en esos momentos, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente al recordar cómo ahora todo parecía diferente. Esa noche, mientras cocinaba la cena, Verónica recibió un mensaje de su madre, quien le recordaba que la reunión familiar de Navidad sería en su casa ese año. Ella respondió con entusiasmo, asegurándole que todo estaría listo. La Navidad era su época favorita, y a pesar de las tensiones con Roberto, quería que fuera una celebración memorable para todos. Cuando Roberto llegó a casa, Verónica lo recibió con una sonrisa, aunque notó que él apenas la miró al entrar. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó mientras servía la cena. «Agotador como siempre», respondió él, sentándose en la mesa sin mucho entusiasmo. Durante la cena, los niños hablaban emocionados sobre sus actividades en la escuela y los regalos que esperaban recibir en Navidad. Verónica los escuchaba con atención, participando en la conversación y animándolos a compartir más. Roberto, en cambio, parecía perdido en sus propios pensamientos, respondiendo con monosílabos cuando le dirigían la palabra. Después de acostar a los niños, Verónica se sentó en la sala con una taza de té. Miró el árbol de Navidad y suspiró, preguntándose qué había hecho mal. Siempre había dado lo mejor de sí para mantener a su familia unida, pero sentía que eso ya no era suficiente. Aunque no quería admitirlo, empezaba a sospechar que Roberto estaba ocultando algo. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa en el cuarto de los niños, encontró un recibo que Roberto había dejado en el bolsillo de una de sus camisas. Era de una tienda que ella no reconocía, y el gasto era considerable. Aunque intentó no darle demasiada importancia, no pudo evitar que la duda se instalara en su mente. Decidió no mencionarlo, pensando que tal vez había una explicación razonable. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los pequeños detalles seguían acumulándose. Las constantes excusas de Roberto, sus ausencias prolongadas y su falta de interés en la vida familiar eran señales que Verónica no podía ignorar. Aunque quería creer que todo estaba bien, una parte de ella sabía que algo no encajaba. A pesar de todo, Verónica continuaba esforzándose por mantener la normalidad en casa. Sabía que sus hijos dependían de ella y no quería que ellos notaran las tensiones entre sus padres. Cada día se levantaba con determinación, dispuesta a dar lo mejor de sí para que la familia siguiera adelante. Aunque Verónica estaba cansada y a veces desanimada, también era una mujer fuerte. Había enfrentado desafíos en el pasado y sabía que tenía la capacidad de superar cualquier dificultad. A pesar de las dudas y los temores, estaba decidida a proteger a su familia y a mantener el espíritu de la Navidad vivo en su hogar. Esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir, Verónica se prometió a sí misma que encontraría una manera de resolver lo que estaba ocurriendo. Sabía que el amor y el esfuerzo que había puesto en su familia no podían ser en vano. Lo que aún no sabía era que los secretos de Roberto estaban a punto de salir a la luz, cambiando sus vidas para siempre. Clara ajustó el espejo de su tocador, observándose detenidamente mientras aplicaba un poco más de rubor en sus mejillas.
Era una mujer que sabía cómo usar su apariencia para obtener lo que quería. Su cabello perfectamente ondulado caía en cascada sobre sus hombros y su vestido ajustado destacaba sus curvas de manera impecable. Estaba satisfecha con el reflejo que le devolvía el espejo. Sabía que Roberto no podría resistirse. Desde el principio, Clara había tenido claro su objetivo: conseguir una vida de comodidades y lujos, lejos de las limitaciones que había conocido en su pasado. Roberto era la pieza clave en ese plan. No era solo un hombre atractivo y exitoso, sino también alguien fácil de manipular. Clara había detectado su insatisfacción desde su primera conversación y había aprovechado cada oportunidad para hacerse indispensable en su vida. Cuando Roberto llegó al departamento esa tarde, Clara lo recibió con una copa de vino en la mano y una sonrisa calculada. Sabía que él estaba pasando por un momento difícil, dividido entre su familia y la relación secreta que tenían. Sin embargo, eso no era algo que le preocupaba. Su enfoque estaba en asegurarse de que ella siguiera siendo su prioridad. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Clara mientras le ofrecía la copa de vino. Agotador, respondió Roberto, dejándose caer en el sofá. Clara se sentó a su lado, cruzando las piernas con elegancia. Aunque escuchaba lo que él decía sobre el estrés del trabajo y las responsabilidades en casa, su mente estaba enfocada en otro tema. Roberto, hemos hablado de esto antes, pero necesito que me des una respuesta concreta, dijo, interrumpiéndolo con suavidad. Él la miró con cansancio, sabiendo exactamente a qué se refería. Clara, ya te dije que estoy trabajando en ello. Solo necesito más tiempo. Ella suspiró, apartando la copa de vino y mirándolo directamente a los ojos. Tiempo es algo que no quiero seguir perdiendo, Roberto. Me has prometido muchas cosas y hasta ahora no he visto resultados. ¿Cómo se supone que confíe en ti si no cumples tus palabras? Roberto se sintió atrapado. Sabía que Clara tenía razón en cierto sentido, pero cumplir con sus demandas significaba complicar aún más su situación. Sabes lo difícil que es para mí. Tengo una familia, responsabilidades. No puedo simplemente tomar decisiones impulsivas. Clara se levantó del sofá y comenzó a caminar por el departamento, dejando que sus tacones resonaran en el suelo de madera. Lo entiendo, pero también creo que merezco algo más que promesas vacías. Me has dicho que me amas, que quieres estar conmigo, pero tus acciones no lo demuestran. Mientras hablaba, Clara miraba las paredes vacías del departamento, imaginando cómo sería vivir en una casa propia. Su paciencia estaba llegando al límite y no estaba dispuesta a seguir esperando. Necesitamos un lugar que sea nuestro, continuó, girándose para enfrentarlo. No puedo seguir viviendo aquí, escondiéndome. Quiero una casa, Roberto, un lugar donde podamos empezar una vida juntos. Roberto se pasó las manos por el cabello, intentando encontrar una respuesta que calmara la situación. Entiendo lo que dices, Clara. Estoy haciendo todo lo posible, pero estas cosas toman tiempo. Clara no estaba convencida. Sabía que Roberto era capaz de hacer mucho más si realmente se lo proponía. Decidió presionarlo aún más, utilizando una mezcla de dulzura y firmeza que siempre había funcionado con él. No quiero ser dura contigo, pero necesito saber que estoy invirtiendo mi tiempo en alguien que realmente está comprometido conmigo. Roberto sintió una punzada de culpa al escuchar esas palabras. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que Clara no era alguien a quien pudiera ignorar. Está bien, dijo finalmente. Buscaré una manera de hacerlo. Clara sonrió, satisfecha con su respuesta. Se acercó a él y le acarició el rostro, suavizando la tensión en el ambiente. Eso es todo lo que necesito escuchar, Roberto. Confío en ti. Esa noche, mientras Roberto dormía a su lado, Clara miraba el techo del dormitorio, pensando en los pasos que debía seguir para asegurarse de que él cumpliera su promesa. No era solo una cuestión de comodidad, era una cuestión de poder.
Tener una casa propia significaba establecerse, asegurarse de que su relación con Roberto no fuera solo un romance pasajero. En los días siguientes, Clara comenzó a buscar propiedades que se ajustaran a sus gustos. Le enviaba fotos a Roberto, insistiendo en que revisara cada una de ellas. Aunque él intentaba posponer las discusiones, ella no le daba tregua. Sabía que la clave para conseguir lo que quería era mantenerlo bajo presión constante. Clara también comenzó a mencionar sus planes a sus amigas más cercanas, quienes la apoyaban en su búsqueda de una vida mejor. Para ellas, Clara era un modelo a seguir, alguien que sabía cómo obtener lo que quería sin importar las circunstancias. «Es cuestión de tiempo», decía Clara con confianza. «Roberto es un hombre inteligente. Sabe que vale la pena invertir en mí». Mientras tanto, Roberto sentía que la situación se volvía insostenible. Aunque intentaba mantener su vida familiar y su relación con Clara separadas, las demandas de ambas partes comenzaban a colisionar. Cada mensaje de Clara era un recordatorio de las promesas que había hecho y de las consecuencias de no cumplirlas. Clara, por su parte, no tenía dudas de que lograría su objetivo. Sabía que Roberto era vulnerable a sus encantos y que, a pesar de sus dudas, terminaría haciendo lo que ella pedía. Lo que no sabía era que las acciones de Roberto no solo lo pondrían en peligro a él, sino también a la vida que había construido con Verónica. En su mente, Clara ya se veía viviendo en una casa elegante con Roberto a su lado. Estaba convencida de que merecía esa vida y no dejaría que nada se interpusiera en su camino. Verónica organizaba la mesa del desayuno con el mismo cuidado de siempre, colocando las tazas y los platos mientras los niños charlaban animadamente sobre sus planes para la escuela. Roberto, como de costumbre, se sentó en silencio con su teléfono en la mano, respondiendo mensajes que, según decía, eran del trabajo. Sin embargo, algo en su actitud era diferente, y Verónica no podía evitar notarlo. Durante las últimas semanas, los cambios en el comportamiento de Roberto habían sido sutiles pero constantes. Pasaba más tiempo fuera de casa, llegaba tarde con excusas vagas y parecía distante incluso en los momentos familiares. Aunque ella había intentado justificarlo, diciéndose que era el estrés del trabajo, las dudas comenzaban a crecer en su interior. Esa mañana, mientras Roberto se despedía rápidamente y salía por la puerta, Verónica sintió una inquietud que no podía ignorar. Los niños la distrajeron por un momento, pidiéndole ayuda con sus mochilas, pero su mente seguía regresando a la actitud evasiva de su esposo. Decidió no sacar conclusiones apresuradas, pero algo dentro de ella le decía que debía estar atenta. Más tarde, mientras limpiaba la casa, encontró un recibo en el bolsillo de una de las camisas de Roberto. Era de una joyería, un lugar que Verónica no reconocía, y el monto era considerable. Su corazón se aceleró al leerlo. No podía recordar la última vez que Roberto le había comprado un regalo de ese tipo, y el pensamiento de que pudiera estar gastando dinero en otra persona la llenó de incertidumbre. Guardó el recibo en un cajón, pensando que tal vez podría preguntarle al respecto en otro momento. Esa noche, durante la cena, Verónica intentó observar a Roberto con más atención. Él comía en silencio, apenas participando en la conversación familiar. Cuando los niños le hacían preguntas, respondía de manera breve, casi mecánica. Verónica sintió que la distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba, pero no sabía cómo abordar el tema sin provocar una discusión. Al terminar la cena, mientras recogían los platos, intentó iniciar una conversación. «Roberto, ¿cómo va todo en el trabajo? Últimamente pareces muy ocupado». «Lo de siempre, muchas cosas que hacer», respondió él, evitando su mirada. Aunque su respuesta parecía inofensiva, Verónica notó un leve nerviosismo en su tono. Decidió no presionarlo, pero la inquietud seguía creciendo.
Después de acostar a los niños, se quedó despierta un rato más, revisando mentalmente las cosas que había notado en los últimos días. Las ausencias, las excusas, el recibo. Todo parecía apuntar a algo que no quería aceptar. Unos días después, mientras Roberto estaba en la oficina, Verónica recibió una llamada de su hermana, quien la invitó a tomar un café. Verónica aceptó, pensando que una conversación con alguien de confianza podría ayudarla a aclarar sus pensamientos. Durante la reunión, le contó a su hermana sobre las dudas que tenía. ¿Crees que estoy exagerando?, preguntó buscando consuelo. No lo sé, Verónica, pero si tienes esa sensación, es por algo. Tal vez deberías hablar con él directamente, sugirió su hermana. Aunque la idea de confrontar a Roberto la hacía sentir incómoda, Verónica sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Esa noche decidió observarlo con más atención. Mientras él se sentaba en el sofá con su teléfono, ella notó cómo sonreía ligeramente mientras escribía. Intentó acercarse para ver la pantalla, pero Roberto rápidamente bloqueó el dispositivo y lo guardó en su bolsillo. ¿Quién era?, preguntó Verónica, intentando sonar casual. Solo un compañero del trabajo, nada importante, respondió él con una sonrisa forzada. Esa respuesta no la convenció, pero decidió no insistir. En cambio, comenzó a buscar pistas de manera más discreta. Al día siguiente, mientras organizaba los papeles en el escritorio de Roberto, encontró más recibos y notas que no tenían sentido para ella. Había transacciones que no podía explicar y referencias a lugares que nunca le había mencionado. Verónica sabía que estaba entrando en un terreno delicado, pero sentía que era necesario. Esa misma tarde, mientras él estaba en el trabajo, decidió revisar su cuenta de correo electrónico. Aunque no solía hacerlo, sentía que necesitaba respuestas. Encontró mensajes recientes que confirmaban sus peores sospechas. Roberto estaba gastando dinero en alguien más. Su corazón se rompió al leer los correos. Aunque no mencionaban explícitamente una relación, el tono y las palabras dejaban claro que no eran simples mensajes de trabajo. Verónica se sentó frente a la computadora, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. No podía creer que el hombre con el que había construido una familia estuviera ocultándole algo tan grande. Esa noche, mientras preparaba la cena, intentó actuar con normalidad. No quería que los niños notaran que algo andaba mal. Cuando Roberto llegó a casa, lo saludó con una sonrisa tensa y evitó hacerle demasiadas preguntas. Decidió esperar el momento adecuado para enfrentarlo, pero su actitud distante no pasó desapercibida para él. ¿Estás bien?, preguntó Roberto, mirándola con cautela. Sí, solo un poco cansada, respondió Verónica sin entrar en detalles. Roberto pareció aceptar su respuesta, pero en su interior sabía que algo había cambiado. Aunque no podía estar seguro de lo que Verónica sabía, comenzaba a sentirse cada vez más nervioso. En los días siguientes, la tensión en el hogar era palpable. Verónica seguía recopilando información, intentando encontrar más pruebas antes de confrontar a Roberto. Mientras tanto, él hacía todo lo posible por mantener las apariencias, pero sus mentiras empezaban a desmoronarse. Verónica sabía que el momento de enfrentar la verdad se acercaba. Aunque le dolía profundamente, estaba decidida a proteger a su familia y a descubrir lo que Roberto estaba ocultando. Lo que no sabía era que el camino que estaba a punto de tomar cambiaría sus vidas para siempre. Verónica comenzó el día temprano, como siempre, pero esta vez con un propósito especial. Las fiestas de Navidad estaban a la vuelta de la esquina y la familia entera se reuniría en su casa. Quería que todo estuviera perfecto, desde las decoraciones hasta la cena. Aunque las dudas sobre Roberto seguían rondando su mente, decidió concentrarse en las preparaciones y poner todo su esfuerzo en hacer que las celebraciones fueran memorables para sus hijos y los invitados.
La mañana la dedicó a revisar las cajas de adornos guardadas en el trastero. Sacó cuidadosamente las luces, las guirnaldas y los ornamentos, asegurándose de que todo estuviera en buen estado. Colocó las decoraciones alrededor del salón, añadiendo pequeños toques personales como velas aromáticas y flores frescas. El árbol de Navidad, ya decorado, se convirtió en el centro de atención con sus luces parpadeantes y la estrella brillante en la cima. Mientras trabajaba, los niños la ayudaban entusiasmados. Su hija menor insistía en colgar más esferas en las ramas bajas del árbol, mientras su hijo mayor decoraba las ventanas con pequeños copos de nieve de papel que habían hecho juntos. Verónica sonrió al verlos tan felices, recordándose a sí misma que, a pesar de las dificultades, su familia seguía siendo su mayor prioridad. Por la tarde, Verónica fue al mercado a comprar los ingredientes para la cena navideña. Llevaba una lista detallada en la mano, revisándola varias veces para asegurarse de no olvidar nada. Pollo, carne, verduras frescas, especias y, por supuesto, los ingredientes para su tradicional postre de manzana, que siempre era el favorito de los niños. Mientras recorría los pasillos del mercado, se encontró con varios vecinos que la saludaron con calidez, comentando lo emocionados que estaban por la fiesta. De regreso a casa, comenzó a preparar algunos platillos que podía adelantar. Mientras cortaba las verduras y marinaba la carne, pensaba en cómo la Navidad solía ser su época favorita del año. Amaba la idea de reunir a la familia, compartir risas y recuerdos, y crear momentos inolvidables. Sin embargo, este año algo se sentía diferente. Aunque intentaba no dejarse afectar por las sospechas hacia Roberto, no podía evitar que la incertidumbre empañara su entusiasmo. Por otro lado, Roberto pasó gran parte del día fuera, argumentando que tenía una reunión importante con clientes. Verónica no cuestionó su ausencia, pero en el fondo sabía que no estaba siendo completamente honesto. Mientras preparaba la mesa con los manteles y la vajilla especial para la ocasión, no podía dejar de preguntarse dónde estaba realmente y con quién. Cuando Roberto regresó al anochecer, traía un par de bolsas con regalos que dejó en la sala sin mucho comentario. Verónica lo observó mientras los colocaba junto al árbol, notando cómo evitaba mirarla directamente a los ojos. Aunque intentó mantener la calma, la tensión entre ellos era evidente. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Verónica se encargó de coordinar los últimos detalles de la fiesta, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Envió mensajes a los invitados confirmando la hora de llegada. Organizó los asientos en la mesa y supervisó que cada rincón de la casa estuviera impecable. Aunque estaba agotada, se sentía satisfecha con el progreso. Roberto, en cambio, parecía cada vez más distante. Pasaba menos tiempo en casa y cuando estaba, parecía absorto en su teléfono o distraído con otros asuntos. Verónica intentó involucrarlo en las preparaciones, pero él siempre tenía una excusa para no participar. ¿Puedes ayudarme a colgar estas luces en el jardín?, le pidió una tarde. Lo siento, estoy agotado. ¿No puedes pedirle al vecino?, respondió él sin levantar la vista de su teléfono. Verónica dejó de insistir. Sabía que algo estaba mal, pero decidió no arruinar las fiestas con discusiones. En cambio, se concentró en sus hijos, quienes estaban emocionados por la llegada de la Navidad. Pasaron una tarde juntos horneando galletas y decorándolas con glaseado y chispas de colores. Sus risas llenaron la cocina, dándole a Verónica un respiro de sus preocupaciones. El día de la fiesta finalmente llegó. Verónica se levantó temprano para preparar el banquete. La casa estaba llena de aromas deliciosos. Carne asándose en el horno, especias aromáticas y el dulce olor del postre de manzana. Los niños estaban emocionados, corriendo de un lado a otro mientras se ponían sus mejores ropas para la ocasión. Los primeros invitados
comenzaron a llegar al atardecer. Familiares y amigos entraban con sonrisas y abrazos, trayendo regalos y platos para compartir. Verónica los recibía con calidez, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. La sala se llenó rápidamente de conversaciones animadas y risas, creando un ambiente festivo. Roberto, sin embargo, parecía fuera de lugar. Aunque saludaba a los invitados con cortesía, su mente parecía estar en otra parte. Pasaba largos ratos en la cocina, revisando su teléfono cuando pensaba que nadie lo veía. Verónica lo observaba desde la distancia, intentando mantener la compostura. No quería causar una escena frente a los invitados, pero su paciencia estaba llegando al límite. Durante la cena, Verónica se esforzó por mantener el ambiente alegre. Los platos fueron servidos con esmero y todos comentaron lo deliciosa que estaba la comida. Sin embargo, mientras los demás disfrutaban, ella notaba cómo Roberto apenas participaba en la conversación. Cada vez que su teléfono vibraba, él se levantaba de la mesa con una excusa para ir al pasillo o al baño. Después de la cena, los niños comenzaron a abrir los regalos, llenando la sala de risas y emoción. Verónica intentó disfrutar del momento, pero la actitud de Roberto seguía pesando en su mente. Mientras recogía los platos y limpiaba la mesa, pensó en las palabras que había planeado decirle una vez que estuvieran a solas. Sabía que la fiesta era el momento de unión que su familia necesitaba, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Esa noche, después de que los invitados se despidieron y los niños se fueron a dormir, Verónica se quedó sola en la sala, observando las luces del árbol de Navidad. Aunque estaba orgullosa de haber organizado una fiesta tan bonita, no podía ignorar la sensación de que algo se rompía lentamente en su hogar. Sabía que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba, pero también sabía que enfrentarlas cambiaría todo. Mientras apagaba las luces de la sala y subía las escaleras hacia su habitación, Verónica se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Su intuición le decía que la verdad estaba cerca, y aunque tenía miedo, estaba decidida a enfrentarla con la fuerza que siempre la había caracterizado. La casa estaba llena de risas y conversaciones animadas. La fiesta de Navidad había reunido a familiares y amigos, todos disfrutando de la comida y el ambiente festivo que Verónica había preparado con tanto esmero. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, iluminando los rostros de los niños mientras abrían sus regalos con entusiasmo. A simple vista todo parecía perfecto, pero para Verónica la tensión era palpable. Roberto, aunque presente físicamente, seguía distante. Había pasado gran parte de la noche revisando su teléfono y desapareciendo en momentos clave, con excusas que ya no parecían creíbles. Verónica lo observaba desde la distancia, intentando mantener la calma y no arruinar la noche frente a los demás. Sin embargo, sentía cómo su paciencia se agotaba. Después de la cena, los adultos se reunieron en la sala para intercambiar regalos y compartir anécdotas. Roberto, que hasta ese momento había permanecido callado, decidió tomar una copa de vino más y unirse a la conversación. Su tono era diferente al habitual, más relajado, casi despreocupado, como si el peso de las últimas semanas hubiera desaparecido de repente. Verónica lo notó, pero no esperaba lo que estaba a punto de suceder. Un comentario inocente de uno de los familiares encendió la chispa. «Verónica, la comida estuvo deliciosa, como siempre. Eres una anfitriona increíble. Roberto, tienes mucha suerte de tener a alguien como ella», dijo una tía con una sonrisa. Roberto, en lugar de agradecer o sonreír, soltó una carcajada amarga que hizo que todos los presentes lo miraran. «¿Suerte? Bueno, eso depende de cómo lo veas», dijo alzando su copa. El silencio se hizo en la sala. Verónica lo miró con una mezcla de confusión y preocupación.
sin entender a dónde quería llegar. «¿Qué quieres decir con eso, Roberto?», preguntó ella, manteniendo la voz serena a pesar de la incomodidad que empezaba a sentir. Roberto se levantó, tambaleándose un poco por el vino, y comenzó a hablar con un tono sarcástico que sorprendió a todos. «Solo digo que no todo es tan perfecto como parece. ¿Saben? La gente siempre asume que todo está bien solo porque alguien cocina bien o mantiene la casa en orden. Pero la vida no es un comercial de Navidad». Las palabras de Roberto cayeron como una bomba en la sala. Verónica sintió como el calor subía por su rostro, pero intentó mantener la compostura. «Roberto, no entiendo a qué te refieres. ¿Podemos hablar de esto después?», dijo, tratando de calmar la situación. Pero Roberto no estaba dispuesto a detenerse. La mezcla de nervios, culpa y alcohol lo llevó a continuar. «¿Después? ¿Por qué no ahora? Siempre fingimos que todo está bien frente a los demás. Quizá es momento de ser honestos, ¿no crees?». Los murmullos entre los invitados comenzaron a llenar la sala. Algunos miraban a Verónica con compasión, otros con curiosidad, mientras ella intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Roberto, por favor, esto no es el momento ni el lugar», dijo, sintiendo cómo sus manos temblaban. Él la ignoró, dirigiéndose a los demás. «Lo que pasa es que Verónica siempre quiere ser la heroína de la historia. Todo tiene que girar alrededor de ella, de lo que hace, de lo que sacrifica. Pero nadie se pregunta cómo me siento yo en todo esto». Verónica sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero no quería mostrarse vulnerable frente a los demás. Tomó aire profundamente y se puso de pie. «Creo que ya es suficiente, Roberto. Lamento que todos tengan que escuchar esto». Sin embargo, antes de que pudiera retirarse, Roberto agregó la gota que colmó el vaso. «Tal vez, si dedicaras menos tiempo a tratar de ser perfecta y más a escuchar, las cosas serían diferentes». El silencio en la sala era ensordecedor. Verónica, con los ojos brillando por las lágrimas que intentaba contener, miró a Roberto directamente. «¿De verdad estás diciendo esto frente a nuestra familia?», preguntó con una voz tranquila, pero cargada de dolor. Él no respondió. Simplemente se dejó caer en el sofá con una expresión que mezclaba frustración y cansancio. Los invitados comenzaron a moverse incómodos, algunos buscando excusas para despedirse. La atmósfera festiva había desaparecido, reemplazada por un aire pesado de incomodidad y tensión. Verónica, con una dignidad que sorprendió a todos, se dirigió a la puerta para despedir a los familiares. Agradeció a cada uno por haber asistido, asegurándoles que todo estaría bien. Sus palabras tranquilizaban a los demás, pero no a ella misma. Cuando la casa quedó vacía y los niños estaban dormidos, Verónica se sentó en la sala, mirando las luces del árbol de Navidad. Sentía una mezcla de tristeza, humillación y rabia. Las palabras de Roberto no solo habían herido su orgullo, sino también su confianza en él. Roberto apareció poco después, con el semblante más sobrio. Intentó hablar con Verónica, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No ahora, Roberto. Lo que hiciste esta noche fue cruel e innecesario. No sé qué está pasando contigo, pero esta no es la persona con la que me casé». Él intentó disculparse, pero ella no estaba lista para escuchar. «¿Sabes? He pasado semanas intentando justificar tu comportamiento. Pensé que tal vez era el trabajo, el estrés, cualquier cosa. Pero ahora entiendo que hay algo más, algo que no me estás diciendo. Y no voy a quedarme callada mientras destruyes lo que hemos construido». Roberto la miró en silencio, sin saber qué responder. Sabía que había cruzado un límite, pero no estaba seguro de cómo arreglarlo. Verónica, por su parte, decidió que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esa noche, mientras se recostaba en la cama con los ojos abiertos, tomó la decisión de averiguar toda la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser.
La humillación pública que había sufrido en su propia casa no era solo un momento vergonzoso, sino también el punto de quiebre que cambiaría su vida. Verónica sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Su dignidad y el bienestar de sus hijos estaban en juego y no iba a permitir que nadie, ni siquiera Roberto, se los arrebatara. Verónica despertó temprano, con el corazón pesado, pero una determinación que nunca antes había sentido. Después de la humillación que Roberto le había hecho pasar frente a su familia en la fiesta de Navidad, sabía que ya no podía seguir ignorando la realidad. Las palabras de su esposo seguían resonando en su mente, pero no como heridas, sino como una chispa que había encendido algo dentro de ella. Se levantó de la cama y en silencio comenzó su rutina matutina. Preparó el desayuno para los niños, organizó sus mochilas y los despidió con una sonrisa tranquila cuando salieron hacia la escuela. Por dentro estaba rota, pero no permitiría que sus hijos lo notaran. Ellos eran su razón para mantenerse fuerte y sabía que debía protegerlos a toda costa. Con la casa en silencio, Verónica se sentó frente a su computadora. Había pasado la noche anterior buscando respuestas, revisando los correos electrónicos de Roberto y encontrando pruebas de algo que en el fondo ya sabía. Él la estaba traicionando. Los mensajes con Clara eran claros y no dejaban lugar a dudas. Las palabras de Roberto a su amante, los planes que habían hecho y sobre todo los gastos inexplicables, eran una confirmación de todo lo que temía. Verónica cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas cayeran libremente. No era solo la traición lo que la dolía, sino también el esfuerzo y sacrificio que ella había hecho durante años para mantener su familia unida. Se había dedicado por completo a Roberto y a sus hijos, olvidándose de sí misma en el proceso, y ahora veía cómo ese sacrificio había sido pisoteado. Respiró profundamente y cuando abrió los ojos, tomó una decisión. Ya no permitiría que Roberto siguiera controlando su vida. Había llegado el momento de actuar y recuperar su poder. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba decidida a enfrentarlo y a proteger lo que era suyo. Lo primero que hizo fue contactar a una abogada. Una amiga cercana le había recomendado a alguien confiable, una mujer que entendía lo que significaba luchar por sus derechos en situaciones complicadas. Verónica explicó su situación con detalle, mostrando las pruebas que había recopilado y exponiendo su deseo de garantizar el bienestar de sus hijos. La abogada escuchó con atención y le explicó los pasos que debía seguir. Le habló de los derechos que tenía sobre la casa, las cuentas bancarias y los bienes compartidos. También le aconsejó mantener la calma y actuar con inteligencia, asegurándose de que cada movimiento estuviera respaldado por la ley. Verónica salió de esa reunión sintiéndose un poco más fuerte, con un plan claro en mente. Esa tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, Verónica revisó nuevamente los documentos de la casa y las cuentas conjuntas. Sabía que él había estado gastando dinero en Clara y se aseguró de tener todas las pruebas necesarias para demostrarlo. También comenzó a preparar una lista de las cosas que necesitaría para su nueva vida, incluyendo las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de sus hijos. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Verónica lo recibió con una tranquilidad que lo descolocó. Él esperaba encontrarla aún molesta por lo sucedido en la fiesta, pero ella parecía haber dejado el tema atrás. Durante la cena, mantuvo la conversación ligera, hablando sobre los planes para el resto de las vacaciones. Roberto, aunque aliviado, no podía evitar sentir una ligera incomodidad. Algo en la actitud de Verónica le parecía diferente, pero no podía identificar exactamente qué era. Los días siguientes, Verónica continuó actuando con la misma calma calculada. Aprovechó cada momento en que Roberto no estaba en casa para avanzar en sus planes,
Hizo copias de los documentos importantes, revisó nuevamente las finanzas y se aseguró de tener el control de las cuentas conjuntas. También habló con su familia, explicándoles la situación y pidiendo su apoyo. Aunque algunos se sorprendieron, la mayoría la respaldó, reconociendo la fortaleza que estaba demostrando. Finalmente, llegó el día en que Verónica decidió confrontar a Roberto. Esperó a que los niños estuvieran en la escuela y lo llamó al trabajo, pidiéndole que regresara a casa porque necesitaban hablar. Su tono era firme, pero no agresivo, lo que dejó a Roberto sin argumentos para negarse. Cuando él llegó, la encontró sentada en la sala, con una carpeta llena de documentos sobre la mesa. La expresión de su rostro era tranquila, pero sus ojos reflejaban una determinación que Roberto nunca antes había visto. «Roberto, siéntate. Tenemos que hablar», dijo Verónica, señalando el sofá frente a ella. Él obedeció, sin saber exactamente qué esperar. «¿Qué pasa? ¿Por qué tan seria?», preguntó, intentando sonar despreocupado. Verónica tomó la carpeta y la abrió, sacando las pruebas que había recopilado. «Se lo declara», dijo directamente, observando cómo el color desaparecía del rostro de Roberto. Él intentó negarlo, pero Verónica lo interrumpió. «No pierdas mi tiempo con mentiras. Tengo los correos, los recibos, todo. Sé exactamente en qué has estado gastando nuestro dinero y con quién has estado». Roberto se quedó en silencio, incapaz de encontrar una excusa que pudiera salvarlo. Verónica continuó hablando, su voz firme, pero sin perder la calma. «Durante años me he dedicado a esta familia, a ti y a nuestros hijos. He sacrificado todo por mantener este hogar, y así es como me lo pagas. Pero ya no más, Roberto. No voy a permitir que sigas jugando con mi vida ni con la de nuestros hijos». Él intentó justificarse, diciendo que había cometido un error y que aún la amaba, pero Verónica no estaba dispuesta a escucharlo. «El amor no se demuestra con palabras, Roberto, sino con acciones. Y tus acciones han dejado claro lo que realmente piensas de mí y de esta familia». Le entregó una copia de los documentos legales que había preparado con su abogada, incluyendo los papeles para iniciar el proceso de divorcio y la solicitud de custodia de los niños. «Esto es lo que va a pasar ahora. Te irás de esta casa y yo me quedaré con nuestros hijos. Puedes discutirlo con mi abogada si tienes algo que objetar, pero no cambiaré de opinión». Roberto, al ver que no había forma de revertir la situación, aceptó a regañadientes. Esa noche, mientras empacaba algunas de sus cosas, Verónica lo observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, también sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando finalmente se quedó sola en la casa, Verónica se permitió un momento para respirar profundamente. Miró el árbol de Navidad, aún decorado, y se dio cuenta de que esta no era la Navidad que había imaginado, pero sí era el comienzo de algo nuevo. Sabía que con el tiempo sanaría y construiría una vida mejor para ella y sus hijos. Había recuperado su poder y con ello su esperanza en el futuro. Los días que siguieron a la partida de Roberto fueron un torbellino de emociones para Verónica. Por un lado, sentía el alivio de haber tomado el control de su vida y de no permitir que la humillación y las mentiras continuaran. Por otro lado, había momentos en los que el dolor y la incertidumbre la invadían. Se preguntaba cómo había llegado todo a ese punto, pero también sabía que no tenía sentido seguir mirando hacia atrás. Cada mañana, Verónica se despertaba con la misma rutina de siempre, pero ahora con un propósito diferente. Preparaba el desayuno para sus hijos, los acompañaba a la escuela y regresaba a casa para trabajar en los detalles legales del divorcio. Aunque el proceso era emocionalmente agotador, también le daba una sensación de claridad. Sentía que estaba construyendo una nueva vida, paso a paso. La familia y los amigos cercanos se convirtieron en un gran apoyo para Verónica.
Sus padres la llamaban constantemente para asegurarse de que estuviera bien, y sus hermanos se ofrecían a ayudar con los niños siempre que lo necesitara. Incluso algunos amigos que no veía desde hacía tiempo se acercaron para ofrecerle palabras de aliento. Este círculo de apoyo le recordó que no estaba sola y que tenía personas que la querían y la valoraban. En los días posteriores a la partida de Roberto, Verónica decidió hacer algunos cambios en su hogar. Aunque amaba la casa, sentía que era necesario renovar ciertos espacios para que reflejaran esta nueva etapa de su vida. Reorganizó los muebles, pintó las paredes de la sala con un tono más cálido y agregó algunas decoraciones que había comprado con sus hijos. El proceso no solo transformó el aspecto de la casa, sino que también le dio a Verónica una sensación de renovación personal. Con el paso del tiempo, también comenzó a pensar en sus propias metas y sueños, cosas que había dejado de lado durante años mientras se dedicaba a su familia. Recordó cuánto le apasionaba la fotografía antes de casarse y decidió retomar ese hobby. Sacó su vieja cámara del armario y empezó a capturar momentos especiales con sus hijos, pequeños detalles de la naturaleza y escenas cotidianas que encontraba inspiradoras. Una tarde, mientras revisaba las fotos que había tomado, se dio cuenta de que tenía un talento que había olvidado. Sus hijos, al ver su entusiasmo, la animaron a compartir su trabajo en las redes sociales. Aunque al principio dudó, finalmente creó una cuenta donde empezó a subir sus imágenes. Para su sorpresa, las fotos recibieron muchos comentarios positivos y algunas personas incluso le preguntaron si ofrecía sesiones de fotografía. Verónica vio esto como una oportunidad para convertir su pasión en algo más. Decidió inscribirse en un curso de fotografía en línea para perfeccionar sus habilidades y aprender sobre edición. Cada lección la hacía sentir más segura de sí misma y le recordaba que tenía mucho por ofrecer al mundo, más allá de su papel como madre y esposa. Mientras tanto, Roberto intentaba adaptarse a su nueva vida. Al principio, había buscado refugio en Clara, pensando que su relación con ella le proporcionaría el consuelo y la estabilidad que necesitaba. Sin embargo, pronto descubrió que las cosas no eran tan simples. Clara, al darse cuenta de que Roberto ya no tenía el control financiero ni la estabilidad que ella buscaba, comenzó a distanciarse. Una noche, mientras discutían, Clara dejó claro lo que realmente pensaba. «No tengo tiempo para estar con alguien que no puede cumplir sus promesas», le dijo, con una frialdad que lo dejó helado. Roberto, ahora solo y enfrentando las consecuencias de sus acciones, empezó a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Se dio cuenta de que había perdido a su familia y a la mujer que siempre había estado a su lado, todo por perseguir algo que no tenía valor real. Mientras tanto, Verónica continuaba avanzando. Con el apoyo de su abogada, logró asegurar la custodia de sus hijos y un acuerdo justo en el divorcio. Aunque enfrentarse a Roberto en las reuniones legales era difícil, Verónica mantuvo la compostura en todo momento, demostrando la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma. Con el tiempo, también comenzó a construir una nueva red social y profesional. A través de su fotografía, conoció a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares y que también estaban reconstruyendo sus vidas. Estas conexiones no solo le dieron inspiración, sino que también le recordaron la importancia de rodearse de personas que compartieran su misma energía positiva. Los meses pasaron y la Navidad siguiente llegó con una energía completamente diferente. Verónica organizó una pequeña reunión en casa, rodeada de su familia cercana y algunos amigos. Los niños estaban emocionados, ayudándola a decorar el árbol y a preparar los postres. La casa estaba llena de risas y música, un contraste absoluto con la tensión que había vivido el año anterior. Esa noche,
Mientras los invitados disfrutaban de la cena, Verónica miró alrededor y sintió una profunda sensación de gratitud. Aunque había pasado por momentos difíciles, también había descubierto una fortaleza que nunca supo que tenía. Había aprendido a priorizarse, a perseguir sus sueños y a construir una vida que reflejara sus valores y deseos. Cuando los invitados se marcharon y los niños se fueron a dormir, Verónica se sentó frente al árbol de Navidad con una taza de té caliente en las manos. Miró las luces parpadeantes y pensó en lo lejos que había llegado. Aunque todavía había retos por delante, sabía que estaba lista para enfrentarlos. Esa noche, antes de acostarse, escribió en su diario algo que había comenzado a hacer como una forma de procesar sus emociones. En la última página del cuaderno, escribió una frase que resumía todo lo que había aprendido en ese año. El dolor puede ser el comienzo de algo hermoso si encuentras la fuerza para seguir adelante. Con una sonrisa tranquila, apagó la luz. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.